Un gran saludo de nuevo a todos, gracias por acompañarnos. Hoy en la letra sin carreta vamos a retomar aquello que veníamos hablando del tema de familia. Hicimos un paréntesis por la reforma tributaria, pero arrancamos o continuamos con el tema que afecta a los hogares positiva o negativamente. Hoy, uno que en vez de unirlos, los separa, que se llama las herencias. En la letra sin carreta, sucesiones. La herencia maldita no es solamente el nombre de una película o de una novela, es una realidad por la que muchas personas a las que les fallece un ser querido o un familiar debe enfrentarse cuando no sabe cómo disponer de los bienes que dejó el difunto. Hoy en la letra sin carreta nuestro compromiso es aclararle esos aspectos puntuales que usted debe tener en cuenta cuando se enfrente a uno de estos temas que en adelante llamaremos sucesiones. La ley colombiana ha llamado sucesiones a ese proceso por medio del cual una persona deja sus bienes a otras que la van a heredar. Ese proceso, afortunadamente, no somos del castrochavismo porque si no, no se podría dar. Es necesario para conservar la propiedad privada. Si usted es dueño de una casa, si usted es dueño de unos carros, si usted es dueño de unas cuentas bancarias, eso es su propiedad privada y usted la puede suceder a las personas de su familia o personas con las que usted ha decidido convivir, como es el caso de compañeros o compañeras permanentes y su cónyuge. Entonces, esa sucesión es ese proceso mediante el cual usted toma sus bienes que son suyos y que pudo acumular en vida para que otros los disfruten una vez usted ya falte. Eso tiene unas condiciones. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes pueden recibirlos? ¿Está arreglado o está dispuesto en la ley? Usted no lo puede modificar. Mucha gente nos dice, oiga, usted necesita un abogado para hacer eso. Pero si usted lo conoce, le va a ser mucho más fácil de desarrollar cuando se vea enfrentado a esto. Para empezar con este tema, lo primero que hay que decir, y va a parecer obvio, es que la persona debe estar muerta. Y en Colombia existen dos formas de que uno pueda declarar la muerte de otra persona. Primero, por causas naturales, es decir, el deceso de la persona, y la otra es por causas jurídicas, es decir, cuando la persona desaparece por más de 2 años, no se tiene noticia de ello, uno puede ir donde un juez y declarar la muerte. Eso se llama muerte presunta. Esos dos casos son los que abren la puerta a que uno pueda disponer de los bienes que deja esa persona. Pero usted en vida puede hacerlo. Y en vida, cuando usted decide darle sus bienes a otra persona para asegurarlos que siga siendo el dueño de esa persona, se llama donación. Entonces, vamos a aclarar conceptos. Donación es cuando se está en vida y desea regalarle, obsequiarle, entregarle los bienes a otra persona, sea familiar o no. Cuando usted fallece o cuando la persona fallece y no deja explícito cómo repartir sus bienes, es lo que vamos a llamar sucesiones, que puede ser testamento, porque usted hizo un documento donde dice expresamente cómo se debe repartir, o sucesión intestada. Sí, el nombre intestada puede sonar absurdo, puede sonar muy técnico, pero es cuando usted no deja nada dicho y las personas tienen que ir a ver qué pasó, cómo hacemos para repartirnos esto. Una de las cosas importantes que hay que decir es que usted es dueño de sus cosas hasta que se muera. Si usted tiene bienes, si usted tiene casas, si usted tiene carros, si tiene cuentas, si usted tiene depósitos, usted puede tomar ese dinero y irse a viajar por el mundo, se lo puede gastar, puede ir al casino, puede darse los lujos que siempre quiso. Y la ley no le obliga a que tenga que conservarlos para dárselos a sus herederos. No, señor, eso no funciona así. Usted es dueño de lo que tiene hasta que se muera. Diferente es cuando la persona fallece. Cuando la persona se muere, puede disponer de esos bienes en vida o puede dejarlos a la libertad para que las personas entren en un proceso que se llama proceso de sucesión. Pilas. Cuando usted hace un testamento, estamos hablando de un documento escrito que debe hacerse en presencia de notario, normalmente le van a pedir que lo haga un abogado, mediante el cual usted deja su voluntad. Eso tiene que estar precedido de 3 testigos si el testamento es abierto, es decir, está en un sobre donde todos los testigos lo puedan leer, o de 5 si es cerrado, donde usted entrega el sobre cerrado en notaría. Para que ese testamento sea válido, debe cumplir esos requisitos. Recuerde, por escrito, ante notaría y con los testigos. Si usted no hace el testamento así, por más que usted tenga la voluntad de darle muchas cosas a alguien, ese testamento no será válido. Es decir, que si usted hace un escrito o escribe en un cuaderno su última voluntad y lo deja abajo del colchón, eso no sirve. Tampoco sirve que coja una cámara, como yo estoy haciendo ahorita, y diga que su última voluntad es dejarle todo a su hijo o a su hija o a su esposo o a su esposa. Tampoco sirve, esos testamentos no son válidos. El único testamento válido es el escrito, como lo mencionamos ahorita. Y puede ser verbal, es decir, como lo estamos haciendo ahorita charladito, siempre que exista peligro de muerte inminente para la persona. Pero la persona, según la ley,
tendría que morir durante ese lapso de 30 días para que ese testamento sea válido. Y aun que fallezca en esos 30 días, tiene que ir donde un juez rápidamente antes de que se cumplan los 30 días para que los testigos digan qué fue lo que dijo la persona y cuál era su última voluntad. Entonces no es tan cierto que usted pueda dejar grabado o escrito en piedra o escrito abajo del colchón a quién le deja sus bienes. Si usted no cumple con estas formalidades, nada que hacer, ese testamento no es válido y nos vamos para la parte de la ley. En la ley existen unas condiciones en caso de que usted no deje testamento para que las personas se dividan los bienes. Eso no lo decide uno arbitrariamente, eso lo decide la ley y vamos a ver cómo funciona. La ley nos dice que en todo proceso de este tipo se deben respetar unas asignaciones que son de tipo forzoso. ¿Qué significa eso? Que obligatoriamente usted le tiene que dejar a ciertas personas. ¿Y quiénes son estas personas? Si usted tiene hijos, los demás que se olviden, porque los hijos son los herederos de todo, salvo de un pedacito que se va a llamar una cuarta de todos sus bienes, es decir, un cuartico de todos sus bienes que usted va a poder disponer libremente. Por lo demás, los otros 3/4 van a estar todos afectados para sus hijos, divididos obviamente por partes iguales. Hay unos temas técnicos ahí que para eso se pide el abogado, que se llaman unas mejoras, que es que usted puede dejarle al hijo consentido un poquito más que a los demás, pero siempre debe respetarse ese orden. Después, si usted no tiene hijos, entonces la ley dice, tiene padres y tiene cónyuge o compañero o compañera permanente. Entonces, si usted no tiene hijos, pero tiene padres y es casado, tiene una esposa o vive en unión libre con una persona, no importa el sexo, porque esto aplica para personas del mismo sexo sin ningún problema, se divide lo que usted dejó entre esas 3 personas. Y si usted no tiene padres ni hijos, pero es casado y tiene hermanos, entonces todo se mete a una bolsa y se divide entre sus hermanos y su cónyuge. Si usted no tiene hermanos ni es casado, lo que usted tenía le va a quedar a sus sobrinos. Y si definitivamente usted ya no tiene ni sobrinos, ni hermanos, ni papá, ni hijos, ni es casado, eso va a pasar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, el Estado en última es el que va a recibir su cuantiosa y generosa donación por no haberse casado y por no tener familia. Ahora, esto es lo que la ley dice si usted no deja testamento. Pero si usted deja testamento, olvídese que le puede dejar todo a uno solo de sus hijos o todo a uno solo de sus padres. Porque la ley le dice, claro, usted puede hacer con sus bienes lo que quiera, pero ojo, la mitad necesariamente debe ser repartida entre el número de hijos que tenga. Entonces, si tiene un patrimonio de 1.000 millones y tiene 2 hijos, 500 millones por lo menos deben ser repartidos necesariamente para los hijos. El otro cuartico, es decir, los otros 250, tiene necesariamente que utilizarlo para mejorar al hijo consentido y los otros 250, es decir, el otro cuartico, le queda para que usted haga lo que quiera. Ojo, necesariamente usted no tiene que dejarle a su cónyuge. No es que se me vengan ahorita todos los que están casados y con compañero y compañera permanente. Pero usted, ¿por qué le da ideas? No, es que no lo digo yo, lo dice la ley y ahorita vamos a ver el fundamento legal de todo este carretazo que les estoy echando. Ahora, por favor, señores cónyuges, compañeros, compañeras permanentes, no se molesten con la ley. Recuerde que en nuestro programa por allá de divorcio hablamos de que si usted es casado con una persona y o vive en unión libre con una persona y esa persona muere, lo primero que hay que hacer para sacar ese patrimonio que van a llamar líquido del sucesor, es decir, de la persona que deja los bienes, para poder sacar ese pedazo que le corresponde, primero hay que liquidar ¿qué? La sociedad conyugal o liquidar la sociedad patrimonial de hecho. Es decir, cuentas claras. Éramos compañeros, usted murió, entonces dividamos los bienes que logramos juntos por la mitad y esa mitad que le tocaba al difunto es la que se va a dividir entre sus hijos, entre sus padres, un pedacito para la cónyuge si entra porque no hay hijos, o para los hermanos, sobrinos y si no para el ICBF si la persona no tiene más descendencia. Entonces recuerde, siempre que usted va a dejar un testamento, la mitad, si tiene hijos, va a ser para sus hijos. Si no tiene hijos, la mitad necesariamente va a ser para sus padres. Y ya, si no tiene hijos ni padres, usted tiene libre asignación de sus bienes. Y si no lo hace por testamento, pues sepan las personas que reciben esa sucesión que pueden o deben repartir si son hijos entre ellos. Luego, si no hay hijos sino padres, entre ellos y el cónyuge o compañero. Y así como ya lo acabamos de explicar. Pero sea con testamento o sea sin testamento, necesariamente se deben respetar estas asignaciones. Como el tema es tan técnico y como el tema es tan complejo, es por eso que le dicen a usted que cuando deba redactar un testamento, llame a un abogado experto en familia, porque ellos son los que le deben decir cuál es el dinero que se va a repartir o cuáles son los bienes que usted puede repartir, cómo se liquida la sociedad conyugal y luego de esos bienes,
cuántos quedan para repartir y cómo se deben repartir. Eso es lo que se llama un proceso de partición en un testamento, o después, si no se dejó testamento, eso toca ir ante un juez, demandar y hacer una vuelta, o ante notarios si todos están de acuerdo, pero hay que hacer exactamente el mismo proceso respetando esas asignaciones forzosas, esas que obligatoriamente usted debe dar a esas personas, quiera o no, porque así lo establece la ley. Entonces, testamento que usted hace, firma con testigos ante notario, la persona se muere, los que tienen interés, los herederos van, le dicen al notario, abran el sobre, se van donde el juez y a partir de allí se empieza a repartir lo que la persona dejó en vida. Cuando no, entonces hay dos opciones. Cuando todos los que somos herederos estamos de acuerdo, vamos muy felices donde un notario y le decimos, señor notario, reparta esto como ordena la ley y como un abogado ya nos hizo la tarea, y todos firmamos felices. Pero normalmente eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que uno empieza a administrar los bienes y los otros empiezan a ver quién puede tener un mayor beneficio de eso. Cuando eso sucede, la única opción es acudir a un juez, primero, para que no deje vender al que tiene el cuidado de los bienes, y dos, para que mediante un proceso de sucesión se llame a todos los interesados, y sí, ahí empieza usted a conocer hermanos que no tenía, la señora a conocer que compartía su esposo con otra señora, etcétera, o con un señor en los más extremos de los casos, etcétera, etcétera, y todos están interesados y todos hacen parte en ese proceso, y es el juez el que decide quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho y cómo se debe dividir eso que dejó el difunto entre todos. Recuerden, este es un tema muy técnico, de los temas donde yo sugiero realmente que contraten un abogado es para esto, y sobre todo por el tema de la partición, es decir, por el pedacito que le queda a cada uno y quién realmente tiene el derecho. Y hay muchas cosas más, como que usted puede desheredar a alguien, como que alguien puede ser indigno de sucederle. ¿Qué significa ser indigno? Pues que lo ofendió a usted en vida, la persona que le causó un daño, la persona que le dilapidó o le gastó unos bienes que eran suyos, esas personas son indignas y hay unas causales en las cuales usted a esas personas no les tiene que dejar nada, nada. Pero, como siempre decimos en la letra sin carreta, no nos crean nosotros, crean lo que dicen las leyes, y esto está desarrollado en todas las leyes civiles, en algunas leyes de familia y en algunas leyes de procedimiento que aparecen acá, Código Civil, Código General del Proceso y algunos decretos donde se dice expresamente cómo debe proceder. Si bien es cierto, es un tema técnico el que usted necesita apoyo o asesoría legal específica, no está de más conocerlo y saber en vida cómo puede evitar que cuando usted falte, sus herederos entren en un conflicto por sus bienes. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus comentarios y por sugerirnos este tema de las sucesiones, que además hace parte de todo nuestro eje temático que hemos venido trabajando de familia. Recuerden, hemos visto matrimonio y unión marital, divorcio, alimentos y ahora el tema de las herencias. Hicimos por allá un paréntesis pequeño para hablar de plebiscito y para hablar de la reforma tributaria. No olviden seguir mandándonos sus inquietudes, sus sugerencias, sus preguntas y los temas que consideren de interés a nuestras redes sociales. Y aprovecho para mandar saludos especiales a todos los que nos escriben, especialmente a Fran y Kevin, muchachos jóvenes que nos han seguido y que les gustan estos temas de interés. Muy bien, recuerden, Letras sin Carreta, nuestro próximo programa en lenguaje claro, directo y con temas de interés para todos nosotros.